Hay líneas de pensamiento que consideran que la cultura popular y la letrada son cosas diferentes. Si aceptamos por un momento esta idea, entramos en la disputa respecto de cuál de ellas tiene más valor. Yo soy el gaucho argentino, de la pampa a la barbarie. En la historia soy la caries que la civilización quitó. Estirpado de raíz, pero mi canción quedó. Los gauchos fueron identificados como la barbarie. Sin embargo, esa supuesta barbarie fue ganando terreno en el pensamiento argentino, incluso en libros supuestamente civilizados que la estigmatizaron y querían erradicarla. Soy el gaucho perseguido. Y si la ley me sale al cruce, me voy de la pulpería. Pero dejo en tus oídos te canto que seduce a vencedores vencidos. Entonces, ¿por qué, a pesar de haber sido arrasada, marginada o identificada con una otredad monstruosa, la barbarie retorna, seduce y en ocasiones vence? Soy Domingo Faustino Sarmiento. Nací en San Juan en 1811. Mi padre fue arriero de mulas y soldado en la Independencia. Mi madre trabajaba en el telar. Éramos muy pobres. En 1829 fui teniente del ejército de José María Paz, que luchó por imponer la autoridad del gobierno porteño sobre las provincias del interior. Pero después de la derrota en Chacón frente al caudillo Facundo Quiroga, tuve que exiliarme en Chile. Volví a San Juan después del asesinato de Quiroga en 1835. Durante mi segundo exilio en Chile, fundé la primera escuela normal del continente. Creé un método gradual de lectura y en 1845 escribí Facundo, Civilización y Barbarie. En Facundo, Sarmiento plantea que el origen del problema político de la historia argentina es lo que él denomina barbarie. Se pregunta por qué la Revolución de Mayo de 1810, una revolución que, como la francesa de 1789, fue realizada en nombre de ideales civilizados como la libertad, la igualdad, la fraternidad, y sin embargo terminó fracasando, derivando en guerras civiles y en un gobierno despótico como el de Rosas. Para Sarmiento, el desenlace trágico de nuestra revolución se da porque emerge un nuevo actor político, la barbarie. ¿Qué es la barbarie para Sarmiento? Las masas rurales, la tercera entidad, las montoneras. Todo aquello que él encuentra condensado en la figura de Facundo Quiroga.
La ciudad nos ha llamado para hacer la revolución. Ahora es tan acobardado que se le venga el malón. Para Sarmiento, el espíritu revolucionario se gesta en las ciudades. Buenos Aires convocó a los gauchos para luchar contra el enemigo español. Pero una vez lograda la independencia, las masas rurales se enfrentan a la ciudad. ¡Pare la música! ¡Viva los federales! ¡Mueran los salvajes unitarios! Dígame, Sarmiento, ¿qué hace un tipo como usted en un sitio como este? ¿Qué clase de aventura venía a buscar? Mire, no puedo explicar cómo he llegado hasta aquí. ¿No será la seducción de la barbarie? ¿Qué dice? ¿Qué es eso? Mire, don Sarmiento, vamos a hacer una cosa. Lo reto a una payada. Usted la civilización, yo la barbarie. A ver quién gana. Y no me venga a hablar de difícil, que acá hablamos en cristiano. Mire, le agradezco. Pero sabe que la payada me resulta un arte menor. ¿Sabe qué hacemos los bárbaros con los salvajes unitarios? Más o menos estoy al tanto. Podemos probar. Empiece usted, don Sarmiento. ¡Música! Mala yunta la barbarie que se junta en la pulpería. La pampa es el gran problema de esta la patria mía. Para el desierto argentino quiero una nueva nación que no tenga pulpería, tenga organización. Estas imágenes de la pampa, ¿a qué te llevan? Una totalidad, una abstracción, ¿no? Difícil definirla, pero parece ser todo. En algún momento cuando conversamos sobre este libro, vos me hablaste de la fascinación de Sarmiento, que tiene que ver indudablemente con las contradicciones, ¿no? Y con las ambigüedades. ¿En qué consiste esa fascinación? Y hay una fascinación con los personajes, hay una fascinación con Facundo Quiroga, hay una fascinación con el gaucho y hay una fascinación con el personaje que es el trasfondo de todo, que es Rosas. Es alguien a quien él necesita combatir, pero lo hace a través de un texto. Hay un momento donde Sarmiento dice, creo que no en el Facundo, sino en otro lado, ¿quién sino yo me voy a ocupar de él? Es como si tuviera que cobijarlo, pero a la vez lo tiene que destruir. Entonces tiene esa ambigüedad y tiene ese modo de fascinante en tanto aquello que combate, en cuanto a aquello que quiere reponer de otro modo y postular como un modelo para dejar atrás. Al comienzo del texto aparece la cuestión de que la revolución lleva a la guerra, ¿no? El encuentro entre la ciudad y el campo da lugar a esa tercera entidad que es la montonera. Es como si el recorrido de la historia argentina nos hablara a través de un texto escrito a mediados del siglo XIX. ¿Qué es la montonera? ¿Cómo pensar la montonera? Básicamente creo que se podría definir, no es muy conceptual, pero es una amenaza. La montonera está en todos aquellos elementos, en el Facundo, pero también en aquellos otros, en aquellas otras biografías inmorales, como decía Viñas, como caracterizaba este libro, que él hace respecto del Chacho Peñalosa, que él hace respecto al Dao, que hace respecto a Facundo Quiroga, y a lo largo del libro, bajo la figura de Facundo Quiroga, ya no solo a Rosas, también a los caudillos. Bueno, todas aquellas personas que siguen a estos caudillos
son aquellos que podrían formar parte de una montonera. También, en el comienzo del Facundo hay demasiadas cosas, ¿no? Aparece, por ejemplo, la figura de la esfinge también, ¿no? Es decir, que viene a plantear de algún modo una tragedia. ¿Hay el planteo de lo trágico en el Facundo? Hay una tragedia casi desde el vamos, pero sobre todo hay una amenaza y hay un proyecto de gobierno futuro. El libro empieza con esa tragedia y con lo que termina es con la postulación de todo aquello que pueden encontrar cuando esto termine, en esa contraposición que hace de este territorio tan vasto y que tiene que ser recuperado y aprovechado, sea a través de los ríos, sea a través del comercio, sea a través de las distintas propuestas que va contraponiendo. Tiene muchos contrapuntos el libro, pero como trasfondo aparece la tragedia. La Revolución de Mayo consistió para Sarmiento en la unión de dos actores que hasta entonces se desconocían: la ciudad y el campo. La Argentina es entonces la reunión, pero a la vez el conflicto entre civilización y barbarie. El pensamiento argentino a veces piensa en francés. Por un lado la cabeza, por otro los pies. Yo pienso con mi vihuela, por donde andan mis pies. Yo no sé si vos estás acá o en Champs-Élysées. Hasta en los sitios más cultos ha de llegar mi payada. Mis versos tienen más filo que el golpe de mi estocada. Facundo es sombra terrible, espectro rojo punzó, un muerto mal enterrado que atormenta a la nación. Que Quiroga no esté muerto, en eso tienes razón. Por eso gobierna Rosa. ¿Entiende mi canción? La ciudad se ha transformado con Rosas en el gobierno. Ya quedan pocos doctores, fracs y escuelas. ¡Qué infierno! El ganado a la ciudad lo transforma en matadero. El bárbaro federal convierte todo en potrero. Hay 4 textos que son fundantes para poder pensar el siglo XIX en Argentina, ¿no? Eso lo decía Ezequiel Martínez Estrada. Uno de ellos es el Facundo de Sarmiento, una excursión a los indios ranqueles, de Mansilla, Amalia, de Mármol y, por supuesto, nuestro querido Martín Fierro, de José Hernández. Es un texto que formula como una especie de eclipse, a mi entender, dentro del pensamiento nacional. A Piglia le gustaba decir que, digamos, esa gran síntesis que se cristaliza en civilización y barbarie está en la primera frase del texto, en la primera cita. On étudie les points, les idées. Esa cita es una cita en francés. Y acá se cristaliza la idea para Piglia, la tensión entre la civilización y la barbarie. Está escrito en francés. Quien puede leer en otro idioma son aquellos que, digamos, son ilustrados. Sarmiento se apropia de esa frase, traduce esa frase, adapta esa frase a su propio texto. Y su propio texto es un texto netamente de corte político. Sarmiento dentro del texto compara, hace equivalencias, compara lo que serían los beduinos con esas caravanas de camellos y cómo se vive en La Rioja y que eso le hace acordar a lo que sería Palestina. Compara sin haber vivido, sin haber estado, pero compara porque para él comparar es clasificar. Al comparar clasifica, genera analogías y desde ese momento está dándonos algo ya juzgado. Ya define qué es lo civilizado y qué es lo bárbaro. Lo define bajo 2 términos yuxtapuestos, antagónicos, que tienen un nexo, una conexión, que el tiempo se encargó de ir borrando. Es ahí que es civilización y barbarie termina en oposición quizás con el tiempo, como civilización
o barbarie, que es lo que habitualmente, digamos, escuchamos o leemos. La vigencia del texto es la vigencia porque estamos en presencia de alguien que tiene un proyecto político. Alguien que tiene un proyecto político y que aspira a que ese proyecto se realice y él encarnarlo también. Y él va a encarnar ese proyecto bajo un trípode, ¿no? Un trípode que estaría en el concepto de inmigración, la idea de industria y la idea de educación. Ese es el trípode sobre el que se establece, digamos, ese pensamiento político de Sarmiento. Es difícil etiquetarlo a Sarmiento. Es difícil, o sea, tiene 52 volúmenes, nadie lo leyó. Digo, escribió obituarios, escribió, o sea, todo lo que alguien se puede imaginar. Porque es una escritura hasta, digámoslo con palabras hasta psicoanalíticas, si se quiere, compulsiva, claro. Digamos. Es alguien, y la escritura que va a hacer en el texto Facundo es una escritura de alguien que está presuroso, está ávido por poder escribir, porque lo interesante de los personajes del siglo XIX es cómo se conjugan en ellos. Como dice el himno a Sarmiento, con la espada, con la pluma y la palabra. Digamos, y eso se puede ver en Sarmiento. Después vendrán las divisiones, estarán los especialistas en la palabra, los especialistas, digamos, en lo que sería la espada. Digamos, pero acá es todo uno. Cuando comienza el Facundo, aparece esa frase que dice sombra terrible de Facundo, voy a evocarte. Esa es la frase, ¿no? Esa frase sombra terrible. La invocación. Sí. Espectral, fantasmal, que hace Sarmiento, pero dice, voy a evocarte. O sea, la implicación subjetiva por parte del autor que entra dentro del texto. Y él lo evoca a Facundo para que explique, digamos, lo que está sucediendo, digamos. ¿Pero qué ve él en el Facundo? Una manifestación social y política de la Argentina. Eso es lo que ve. O sea, el libro, yo creo que es un libro viviente. Eso sería para mí. Es un libro viviente. Claro, así como él dice, Facundo está vivo, ¿no? En las tradiciones, en las costumbres y las tradiciones argentinas. El Facundo está vivo también, digamos, en nuestras lecturas o en nuestro pensamiento. No podemos dejar de pensar la barbarie. Y el desplazamiento. Porque hay una metamorfosis que se produce en lo que él era instinto, intuición, que era el Facundo, se vuelve sistema, efecto y fin en Rosas. Entonces, él dice, se produce una metamorfosis. Hay algo que es más complejo. Hay una metamorfosis. Hijo de la culta Buenos Aires, sin serlo él. Rosas. Exacto. Es buenísimo. En el capítulo 2 del Facundo, titulado Originalidad y caracteres argentinos, Sarmiento traza una tipología del gaucho. Nótese que aquí el padre del aula no habla de chinas ni de paisanas, solo habla de gauchos y nos describe 4 tipologías diferentes. El rastreador es un personaje grave y circunspecto. Es el detective de la Pampa, el que sigue el rastro y llega al ladrón. El vaqueano, modesto y reservado como una tapia. Conoce como nadie la geografía y los secretos de la Pampa. Sarmiento reconoce que tanto el vaqueano como el rastreador son portadores de un saber que la ciencia europea ignora. El gaucho malo es temido. La justicia lo persigue. Su nombre se pronuncia por lo bajo y con respeto. Vive de perdices y mulitas. Y si alguna vez quiere darse un gustito, enlaza una vaca. Es ladrón de profesión, con el que no se puede ni siquiera negociar. El cantor. No tiene morada fija. Vive en la noche. Toda su fortuna son sus versos. Para Sarmiento, en el punto medio entre los gauchos portadores del saber pampeano y el gaucho malo, está el gaucho cantor,
Una figura que es como esa I que reúne y a la vez separa civilización y barbarie. Esta escena es uno de los momentos más altos del romanticismo rioplatense. El cantor está contando su historia. El auditorio lo escucha entregado. El arte popular arma lazo social allí donde la civilización había arrebatado la identidad y la tradición. Dice Sarmiento en El Facundo: tenía azorado y divertido a su auditorio con la larga y animada historia de sus trabajos y aventuras. Había contado ya lo del rapto de la querida. Estaba refiriendo su encuentro con la partida y las puñaladas que en su defensa dio, cuando el tropel y los gritos de los soldados le avisaron que esta vez estaba cercado. De golpe, la comunidad que se había generado entre el payador y su público se resquebraja. Cuando llega la ley, el gaucho tiene que huir. La audiencia le había dado la razón al cantor, pero para la ley, el gaucho es un reo. Sarmiento escribe: el cantor oyó los gritos sin turbarse. Viósele de improviso sobre el caballo. Y echando una mirada escudriñadora sobre el círculo de soldados con las tercerolas preparadas, vuelve el caballo hacia la barranca, le pone el poncho en los ojos y clávale las espuelas. Algunos instantes después, se veía salir de las profundidades del Paraná el caballo sin freno, a fin de que nadase con más libertad. Y el cantor tomado de la cola, volviendo la cara quietamente, cual si fuera en un bote de 8 remos, hacia la escena que dejaba en la barranca. Algunos balazos de la partida no estorbaron que llegase sano y salvo al primer islote que sus ojos divisaron. Aunque aparentemente la barbarie ha sido derrotada, su fuerza está en la resistencia y en la seducción. No solo porque Sarmiento salva al gaucho cantor de las fuerzas de la civilización, sino porque deja la narración en el punto exacto para que venga otro payador y continúe. Es José Hernández con el Martín Fierro, que va a contar una historia que Sarmiento no podía contar. La del gaucho que, habiendo sido feliz, es capturado por la civilización, que primero lo esclaviza y luego lo convierte en desertor. El Martín Fierro deja en claro que la barbarie no es la contracara de la civilización, sino su efecto. Esa misma barbarie que, a pesar de haber sido arrasada y marginada, retorna, seduce y a veces vence. Aquí me pongo a rapear el hip hop de la malaria, del asfalto soy la paria como el ave solitaria, como el gaucho perseguido yo conozco bien mi área. El gaucho nació bien libre hasta que alguien lo atrapó. A diferencia que yo soy nacido en cautiverio, nunca tuve libertad, la cosa venía en serio. Yeah.